Buenos días para todos. Vamos a dar inicio a la capacitación del día de hoy sobre la resolución 085. Em, Antes de iniciar, les vamos a mostrar un video que hace como introducción un poco a lo que hablaremos el día de hoy. Les voy a compartir por acá. Aló. ¿Cómo le va, señor contador? Oiga, esa declaración de renta altísima. No, eso es imposible. Ja, ¿cómo se le ocurre? Eso hay un error. ¿Ya me lo mandó al correo? A ver, yo reviso. No, vea, ya me pillé el error. Es que eso no tiene ingreso. No, pues claro, así cualquiera. Claro. Vea, no hay ni una factura de proveedor. Acuse recibo de mercancía. Claro, si es que eso lo hacemos en bodegas. Espera un momentico. Betty, ¿usted sí está haciendo la acuse de recibo de mercancías? Claro que sí, doctor. ¿Necesita uno? Aló. ¿Cómo le va, señor contador? Oiga, esa declaración de renta altísima. No, eso es imposible. Ja, ¿cómo se le ocurre? Eso hay un error. ¿Ya me lo mandó al correo? A ver, yo reviso. No, vea, ya me pillé el error. Es que eso no tiene ingreso. No, pues claro, así cualquiera. Claro. Vea, no hay ni una factura de proveedor. ¿Sí? Claro, si es que eso lo hacemos en bodegas. Espera un momentico. Betty, ¿usted sí está haciendo la acuse de recibo de mercancías? Claro que sí, doctor. ¿Necesita uno? Bueno, vamos entonces a iniciar con el tema de la capacitación del día de hoy. Antes de iniciar, les voy a contar un poquito sobre nosotros y antes pues quiero hacerles algunas recomendaciones para que la capacitación pues se lleve de manera adecuada. Importante, bueno, que ustedes mantengan sus micrófonos en silencio para no generar ningún tipo de interferencia dentro de la capacitación. Adicional, pues al final brindaremos un espacio respetando igualmente el tiempo asignado para la capacitación para resolver pues las dudas o Angie, tienes el micrófono bloqueado. ¿Ahora me escuchan? Sí. Ya me escuchan, perfecto. Bueno, entonces me presento pues para todos. Mi nombre es Angie Delgado, ejecutiva comercial de CCI Marketplace, y hoy vamos pues a hablar un poco sobre la resolución 085. Antes de iniciar, pues queremos contarles pues principalmente nosotros pues quiénes somos. CCI Marketplace como tal es una filial de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Nosotros ya llevamos aproximadamente 14 años ayudando en el proceso de abastecimiento del sector de infraestructura y constructor. Y esto pues digamos que de la mano de herramientas tecnológicas y servicios digitales que mejoran pues notoriamente los procesos de las compañías que actualmente confían en nosotros. Adicional, digamos que a esto también manejamos todo lo relacionado con el sistema de facturación electrónica, pues digamos que basados también en el proyecto de la DIAN de todo el tema relacionado pues con el tema de facturación electrónica.
Aquí les compartimos algunos de los clientes que actualmente confían en nosotros, con quienes trabajamos ya hace algunos años y pues que hacen parte de los clientes más sobresalientes de nuestra empresa. Adicional, pues CCI Marketplace, referente al tema del sistema de facturación electrónica, pues se ha vinculado, tiene una alianza directamente con IBIL, proveedor tecnológico, que ayuda, digamos que en conjunto lo que se ha construido pues es una plataforma y un servicio de facturación electrónica pues dinámico y enfocado muy a las necesidades del sector de infraestructura y constructor. Adicional, pues también se cuentan con experiencia pues en otros sectores referentes pues digamos que a la parte de facturación electrónica y acá pues están algunas de las empresas más representativas como tal de nuestros clientes. Ya para entrar un poco, pues hablar, digamos que del tema que vamos a trabajar el día de hoy, que es la resolución 085, pues debemos de dar inicialmente un vistazo hacia atrás, porque pues todo este tema relacionado con el tema del radial y pues del tema de los eventos se ha venido tocando tiempo atrás. Iniciamos, digamos que con la resolución 042, que fue esa primera resolución donde se especificaba cómo se debían de recibir las facturas electrónicas de venta. Inicialmente, pues se estipuló que los adquirientes debían de recibir sus facturas a través de un correo electrónico. Dentro de este correo electrónico, pues debía de venir adjunto el formato .zip que que llevaba, digamos que dentro de lo que es el XML y el PDF de manera opcional. Así era como se recibían pues normalmente las facturas electrónicas. Ya luego, en la resolución 012, se empezó a nombrar pues el tema del radián. Entonces se incluyó como tal un anexo técnico, lo cual pues implicaba pues todo lo requerido para el funcionamiento del radián y adicional allí también se mencionó el tema del documento soporte en adquisición con no obligados a facturar y se realizaron algunos ajustes en algunos aspectos de la facturación electrónica. Entonces, si nos damos cuenta, pues todo el tema relacionado con el radián ya lleva, pues digamos que involucrado ya hace más de un año. Desde febrero del 2021, pues este tema se ha venido trabajando con la DIAN. En la resolución 015 del 11 de febrero del 2021 se reglamenta pues el registro, la consulta y la trazabilidad de las facturas electrónicas como título valor en el radián. Entonces, básicamente, ya desde febrero del 2021 pues empezamos a tener facturas como título valor que efectivamente pues podían ser vendidas si se registraban a través del radián. También los adquirientes generaban pues eventos relacionados con la recepción de esas facturas electrónicas. Aquí ya empezamos a hablar de lo que es el acuse del recibido del documento y el acuse del recibido de la mercancía, que más adelante les voy a explicar un poco cómo funciona cada uno de estos eventos. Y también en esta resolución los adquirientes pues serán informados de eventos de endosos y otros mediante XML por correo electrónico. Es decir, que básicamente cada evento que se genere o se registre pues en el radián viene siendo un XML, lo que digamos que se transmite. Y ya en la ley 2155 del 14 de septiembre, que es la ley de inversión social, empezamos a hablar del tema de ventas a plazo, del acuse del recibo de la factura y el aviso del recibo de la mercancía y o servicio para usar como soportes de costos, deducciones o impuestos descontables. Digamos que ya aquí en este caso ya se estipula que efectivamente si ustedes desean usar las facturas recibidas de sus proveedores como soportes de costos, deducciones e impuestos descontables ante la DIAN, pues es necesario que emitan los eventos del acuse del recibido del documento y el recibido de la mercancía. Y ya, digamos que se hizo un poco más formal todo este proceso
en la resolución 085, que efectivamente salió pues el 8 de abril del 2022, que finalmente fue publicada el 13 de abril de este mismo año, y que nos notifica pues como tal a todas las empresas que estos eventos se deben de empezar a transmitir pues 3 meses luego de su publicación. En este caso, entonces, como fecha máxima de límite, pues el 13 de julio del año presente, es decir, básicamente dentro de una semana. Eh, Dentro de esta resolución, digamos que bien importante que ustedes tengan en cuenta, pues que básicamente si se quiere hacer uso efectivamente de las facturas que ustedes reciben de sus proveedores como costos y deducciones de impuestos, pues es necesario emitir por lo menos el evento del acuse del recibido del documento y el acuse del recibido de la mercancía. Les voy a mostrar entonces un poquito cómo es el tema de los eventos. Hablamos inicialmente del evento 02 y 04, que son eventos emitidos directamente por la DIAN, donde validan un documento ante ellos o en su defecto rechazan una factura. Ya luego vienen los eventos que los adquirientes son directamente los responsables de generar. Hablamos entonces del acuse del recibido de la factura electrónica de venta o el acuse del recibido del documento, que es básicamente ese primer check o ese primer recibido de tenemos la factura en nuestro poder sin ningún compromiso. Y digamos que es algo muy similar a lo que antes se realizaba con el tema de recibirlo de manera física, cuando en la portería les ponían un sellito de recibimos el documento, la factura. Así digamos que hace referencia a ese primer acuse del recibido de la factura. Luego hablamos de un recibido del bien o prestación del servicio. Entonces, aquí ya en este caso, pues directamente ustedes notifican el recibido del bien o prestación del servicio, que digamos que es un poco mal llamado así, porque independientemente de que ustedes vayan a aceptar o reclamar una factura, deben de generar ese recibido del bien o prestación del servicio. Es como ese evento de dar constancia de que ustedes pues ya tuvieron la oportunidad de tener el material y pues darle como una calificación de si se acepta o se reclama la factura. Luego de este recibido del bien o prestación del servicio, viene o el reclamo de la factura electrónica de venta o la aceptación expresa de la factura. Algo bien importante a recalcar, digamos que en esta parte, es que una vez se genere pues la aceptación de una factura, no habrá lugar para generar las notas crédito, una vez ustedes den la aceptación de manera expresa. O en su defecto, también hablamos de una aceptación tácita, que es esa aceptación que una vez haya transcurrido 72 horas de que ustedes hayan generado el evento del recibido del bien o prestación del servicio, el proveedor va a poder pues tener esa aceptación tácita. Entonces, eso es bien importante. Como les mencionaba, pues digamos que el tema de las notas crédito solo se van a poder efectuar antes de aceptar una factura. Digamos que ya después de que ustedes le den aceptar a la factura como tal, pues no habrá lugar para estas notas crédito. Aquí hay como un ejemplo de cómo se ve esa relación de los eventos ante el Radian. Hablamos entonces en primera medida del código del evento, luego viene la descripción, entonces en esa primera línea vemos que es el código 030, su descripción es el acuse del recibido de la factura electrónica de venta, que es ese acuse del recibido del documento, aparece la fecha en que se emitió el evento, el NID del emisor, que en este caso es el NID y la razón social de quien adquiere el servicio o el producto, y al final vamos a encontrar el NID del receptor del evento, que en este caso pues es el proveedor que les vendió a ustedes ese producto o servicio. Así digamos que van a encontrar, entonces en este caso ponemos un ejemplo de cómo se reclama una factura. Efectivamente primero va el acuse del recibido de la factura, luego el recibido del bien o prestación del servicio y por último el reclamo de la factura electrónica.
Como les mencionaba, digamos que la importancia más relevante, digamos que de esta resolución es que ustedes puedan hacer uso de las facturas de sus proveedores como soportes de costos, deducciones e impuestos descontables. Entonces, aquí traemos como un breve ejemplo de qué pasa si ustedes emiten efectivamente los eventos que exige la DIAN y qué pasa si no los hacen. Entonces, en el primer ejemplo encontramos que una empresa tiene unos ingresos de 200 millones de pesos y unos costos de 150 millones de pesos. Esta empresa como tal tendría una utilidad de 50 millones de pesos. Estos costos, estos 150 millones de pesos en costos, efectivamente fueron los que registraron ante el Radian, efectivamente las facturas que recibieron de sus proveedores y les emitieron por lo menos el evento del acuse, el recibido del documento y el recibido del bien o prestación del servicio, que en este caso ya esas facturas son contadas como soportes de costos y deducciones de impuestos. Entonces, en este caso, pues la utilidad son 50 millones de pesos y pues digamos que se hace la operación para sacar su declaración de renta. En este caso, teniendo en cuenta pues que se registraron los costos efectivamente como se deben hacer, se saca pues el 35% de esa utilidad que en este caso esta empresa estaría cancelando 17 millones 500 de impuesto. Ahora vamos a ver el ejemplo de cuando efectivamente pues no se registran los costos ante la DIAN. Entonces, esa empresa igualmente tiene unos ingresos de 200 millones de pesos y le queda una utilidad de 200 millones de pesos porque efectivamente no registró sus facturas recibidas ante la DIAN y pues ante la DIAN no tiene pues sus costos son ceros. Eh, en este caso, pues digamos que se hace la misma operación de la declaración de renta, el 35% de 200 millones, que en este caso pues estarían cancelando 70 millones de pesos. Entonces, es aquí donde se ve, pues digamos que la mayor afectación si ustedes no incluyen esta nueva resolución dentro de sus procesos y después que efectivamente van a terminar cancelando 35% más de lo que habitualmente vienen cancelando, porque actualmente pues sí se genera este tema de versus ingresos costos. Pues digamos que ya la utilidad es diferente, pero esto es digamos que algo que viene a regular un poco el tema y digamos que lo más relevante es esto. Adicional, digamos que al tema de la fecha, pues digamos que hasta el momento, como les mencionábamos, la fecha está para el 13 de julio, es decir, que ya en una semana las empresas deben empezar pues a incluir esta resolución dentro pues de sus procesos. Hasta el momento no se ha recibido ningún tipo de ampliación de la resolución de la fecha de salida y pues muy probablemente digamos que esto no ocurra, digamos que también revisando la diferente información que la DIAN ha notificado y básicamente es porque todo el tema de estos eventos pues no es nuevo, ya se ha venido trabajando un año atrás. Entonces eso es pues bien importante para que lo tengan en cuenta. Recuerden que si tienen alguna pregunta las pueden ir dejando a través del chat y al final de la capacitación les estaremos respondiendo las preguntas. Ya aquí le doy paso a Andrés Urrego. Él nos va a explicar un poquito el proceso pues, de cómo se maneja actualmente el tema de la recepción de facturas. Perfecto, buenos días. Gracias, Angie. Lo que vamos a ver ahora tiene que ver con el proceso actual en recepción de facturas electrónicas desde la compra de insumos y servicios. Básicamente las facturas se generan a partir de eso, de los servicios que yo consumo como adquiriente y la factura que genera el emisor del documento. Porque hablamos y montamos el proceso desde la compra de insumos y servicios, porque todo lo que nos explicó Angie ahorita de la resolución que empieza a operar en una semana, tiene una incidencia directa en los procesos anteriores que yo ejecuto justamente para
para hacer efectiva esa compra y que termina en un primer momento en la generación de la factura y en la recepción de esa factura electrónica. Y parte también de lo que mencionaba ahora es la experiencia que hemos tenido o que tenemos en el sector constructor, tanto en el tema de gestión de abastecimiento como en el tema de facturación electrónica y toda la normatividad que tiene que ver con los documentos electrónicos. Y empezamos a ver que hay una serie de temas que tienen que desarrollarse antes, que tienen que mejorarse desde el punto de vista del proceso para que esa generación de esos eventos pues se pueda llevar a cabo de la manera pues que busca no solo la DIAN, sino las empresas al cumplir la resolución y que esa resolución o cumplir con esa resolución, pues genere incluso beneficios para la organización. Este es el proceso actual en donde identificamos como 4 aspectos, actores, todo lo que tiene que ver con el proceso de compra, que es muy importante a la hora de lo que tiene que ver con la facturación electrónica, y al final lo que tiene que ver con temas contables o administrativos, que es donde finaliza parte de ese proceso. Entonces, si bien este es un modelo pues que es general, que de alguna manera se adapta como a la mayoría de empresas, entendemos que las condiciones en las que están las diferentes empresas pueden ser diferentes, el grado de automatización que tengan, el nivel de desarrollo de los procesos pueden ser distintos, pero uno encuentra elementos en común. Y un primer elemento en común es que este sector en particular es un sector que se ha caracterizado por un grado bajo, un muy grado bajo de digitalización. Hay un estudio de hace por ahí un año que sacó el Camacol, nos habla de que el sector constructor quizás es de los sectores con más bajo grado de digitalización, contrario a lo que pasa en telecomunicaciones, retail, y eso va a tener una incidencia directa en todo el tema de facturación electrónica. El hecho de que yo tenga ciertos procesos automatizados o no, va a hacer que yo pueda no solo generar de la mejor forma esos eventos, sino que cuando yo genere los eventos, la información que yo registro en esos mismos eventos para hacer uso incluso de esas deducciones que hablaba Angie ahorita, pues en los mejores términos también. Porque recordemos que es uno de los elementos principales aquí y es, el tema no es obligatorio, pero si las empresas receptoras quieren hacer uso de esas deducciones en las declaraciones, pues deberán registrar los eventos. Y en ese sentido creo que todos estarían interesados en hacer esas deducciones y no pagar más impuestos por algo que perfectamente pueden deducirse. Entonces, el primer actor que nosotros vemos aquí, o el componente dentro de este modelo que proponemos y que se está desarrollando actualmente, tiene que ver con los dos actores principales que intervienen en este proceso, y es el comprador y el proveedor. Uno desde el punto de vista de las necesidades que tiene y la demanda de insumos y servicios, y el otro sobre la oferta y la satisfacción de esas necesidades que tiene el primero. Como mencionaba al principio, la mayoría de procesos se desarrollan de forma muy manual y con una digitalización muy baja, muy precaria. Repito, probablemente habrán empresas digamos, con desarrollos o con ERP y con una automatización muy grande, pero lo general del sector es que sean procesos muy manuales. Y el proceso comienza desde la gestión de compra, en donde el comprador identifica necesidades de su obra, que normalmente el 60 o al 70% de las necesidades de compra son urgentes, y eso hace que el proceso empiece a llevar digamos, un curso que no es el que debería tener, porque si las necesidades de compra son urgentes, a la hora de negociar yo termino comprándole al proveedor que más rápido me lo pueda entregar, y ahí podemos encontrar primeros elementos que van a afectar ese tema de la recepción y la generación de eventos. Y un primer elemento es que puede ser que yo no tenga ni siquiera el proveedor registrado creado. Un segundo elemento es que la urgencia puede hacer que yo
haga la solicitud por teléfono, pero que ni siquiera tengo un documento de compra que yo le envíe al proveedor, y cuando él me vaya a enviar la factura, que es lo que vamos a ver más adelante, pues yo no tengo ni siquiera un documento con qué comparar. Primero, con un proveedor que no tengo registrado. Entonces no tengo la información cuando recibo la factura para hacer una primera validación. Y lo segundo es que tiene que ver incluso con ese tema de un documento que soporte la compra y que muchas veces puede llegar incluso a generarse después de que yo recibo la factura, porque la compra fue urgente, porque el proveedor muy probablemente facturó en el momento en que me despachó el servicio o me entregó el producto, y eso puede hacer que yo en ese momento tenga problemas de validación. Eh, Muchas veces estas necesidades de obra no están conectadas con las ofertas de los proveedores. Yo termino comprándole a los 2 o 3 proveedores que conozco, pero ignoro en ese momento justamente por la urgencia, que pueden haber muchas más ofertas, que yo puedo mejorar los temas de negociación. Dentro de este mismo proceso, desde el punto de vista del comprador, empiezo a buscar la búsqueda de proveedores y hacer negocios, genero la compra, que muchas veces la compra, como mencionaba ahorita, no se genera a partir de un documento de compra que formalice la compra, sino que se hace o a través de un mensaje o a través de una llamada por teléfono. Y desde el punto de vista del proveedor, pues simplemente lo que está haciendo es, de alguna manera, por ponerlo en términos muy coloquiales, apagando incendios. No todas las compras se generan de esa manera, pero si el nivel de urgencia corresponde al 70 o 60%, pues muchas de esas compras y esas ventas que hago desde el punto de vista del proveedor se van a generar de esa manera. Y voy a tener problemas posteriormente en la aceptación de las facturas, en la generación de los eventos desde el punto de vista del comprador y todo lo que implica después el tema incluso del pago. Posteriormente, en el tema de facturación electrónica, el proveedor lo que hace es generar una factura electrónica que llega a un correo de recepción que tiene el comprador. Normalmente muchos compradores tienen ese proceso muy manual en el que tienen una persona revisando el correo electrónico para descargar las facturas. ¿Qué pasa ahí también? Que normalmente las personas lo que hacen es descargar la representación gráfica de la factura, que es el PDF, y no el XML, que realmente es la factura, y no da lugar a ciertas validaciones de la factura real, del XML, sino que hago validaciones del PDF o de la representación gráfica, que no en todos los casos, pero que puede pasar que no corresponda a la información que viene en el XML. Posteriormente, si la información llega a un correo centralizado y no pueden identificar a qué obra corresponde, o tendrían que identificar manualmente a qué obra corresponde o a qué proyecto, entonces muchas veces envían esas facturas para que las obras sean las que identifique a qué corresponde. Imprimen muchas veces las órdenes de compra o las recepciones de almacén para hacer las validaciones manuales y revisar que efectivamente lo que me están facturando fue algo que yo generé en un documento de compra y fue algo que yo recibí para hacer, digamos, la aceptación, el rechazo o generación de los eventos. Aquí hay un tema, y es que todos esos eventos que nos mostró Angie ahorita, digamos que al final hacen, cuando yo registro los eventos, que el proveedor no pueda generar, después de haber registrado esos eventos, una nota crédito. Puede ser que si yo no hago unas validaciones correctas y por el afán de hacer esa deducción de costos, pues simplemente validé que se haya recibido el bien o el servicio, pero no validé en qué condiciones estaba ese servicio, o generé el evento con la, con la recepción del bien, y después o posteriormente me doy cuenta que el bien no funcionaba correctamente, pues va a tener problemas, porque ya no va a ser tan sencillo como lo hacía antes, 1 o 2 meses después, decirle al proveedor: mire, necesito que me genere una nota de crédito sobre este documento porque el producto no venía en las condiciones que yo esperaba y ya no lo necesito. Entonces, digamos que a partir de ahí, de esos procesos previos, yo tendría que tener la información lo suficientemente clara y validada, con procesos más automatizados, en donde no sea un tema manual que implica 2 cosas: el tiempo para las personas que intervienen en el proceso,
pero adicional la generación de errores, que es muy fácil cuando son procesos manuales que se cometen. Y a partir de ahí, pues llega un tema de digitalización de la factura electrónica. Es decir, yo ya hice las validaciones, me consumí un tiempo en esas validaciones manuales y lo que hago es digitar esas facturas electrónicas en mi sistema contable para que posteriormente pase a tesorería, que el proveedor lo tiene como una cuenta por pagar, por cobrar, perdón, y se genere todo el proceso ya de finalmente el pago a los proveedores. Si ven, pues digamos que es un proceso resumido en donde se construyó a partir de las cosas que evidenciamos de los procesos que desarrollan actualmente los clientes en el sector constructor, en donde, repito, es un proceso, son procesos muy manuales, el tema de digitalización es muy bajito y eso hace que ocurran errores o que yo tenga problemas posteriormente en todo el tema de recepción de facturación electrónica. Continuamos a la siguiente, por favor. En la siguiente diapositiva nosotros digamos que presentamos un proceso en donde, digamos, un proceso más ideal, en donde sugerimos como unas mejores prácticas de cómo pueden llegarlo a hacer. Y repito, el tema de la generación de los eventos no es solo que yo genere o emita esos eventos, sino que eso va a implicar que yo procesos previos y posteriores tenga que mejorarlos. Y aquí hay un elemento bien importante y es cuando yo hablo de mejorar o automatizar mejor, no solamente estoy hablando del uso de herramientas tecnológicas, que es buena, digamos, es un elemento fundamental o importante dentro de esa automatización, pero sino también mejorar ciertos procesos y respetar ciertos procesos que yo debo llevar dentro de la organización. Dentro de este modelo que proponemos, hay más elementos, pero como digamos que apunta a un mayor grado de digitalización, puede ser que el proceso en sí, en tiempos y en operatividad sea menor. Aquí no me voy a detener mucho, simplemente voy a mencionar algunos en donde ya hablamos del primer elemento, donde hablamos de los dos primeros actores de gestión de proveedores. Ya no solamente hablamos de comprador-proveedor, sino elementos de evaluación de proveedores y registros de proveedores para evitar problemas como los mencionaba ahora, en donde llegue una factura de un proveedor que ni siquiera tengo registrado. Sugerimos elementos de conectividad, no solamente que digamos, el comprador genere sus compras de manera urgente y se conecte en ese momento con el proveedor, sino que haya anterior a eso uno de los elementos de conectividad en donde el comprador pueda acceder a nuevas tecnologías, tener mayor poder de negociación y lo mismo desde el punto de vista del proveedor que pueda activar las ventas y potencializar las marcas. Nosotros, dentro de cada proceso que está conectado, tenemos una serie de herramientas. El primero es Cyberconstructores, tenemos gestión de compras, WIDOC, e-bill, para todo el tema de facturación electrónica y todas estas herramientas están conectadas. Lo sugerimos porque es lo que manejamos nosotros y desde la experiencia más de 14 años es lo que hemos venido perfeccionando para integrarlas, pero pues pueden usar cualquiera. De hecho, hay muchos que tienen su CRP, pues y hay diferentes aplicaciones en el mercado. Lo que sucede es que muchas de ellas no están conectadas y que lo que nosotros hablamos o sugerimos aquí en diferentes herramientas son herramientas que están conectadas. Desde la gestión de compra, nosotros tenemos una herramienta que es gestión de compra, que permite tener una conexión desde el pedido, la cotización y la compra y todo el tema de almacén con la información o la oferta de los proveedores. Y WIDOC, ya para terminar ese tema de la gestión de compra, pues es una herramienta, digamos, un poco más dinámica, más actualizada, que corresponde a un marketplace en donde el comprador puede hacer la planeación de obra, identificar claramente cuáles son las necesidades del proyecto, hacer todo ese proceso de negociación y compra y recepción. Y cada uno de estos elementos está conectado directamente con la venta, la oferta y la gestión comercial de los proveedores. Toda esta información me permite a mí, o estas herramientas me permiten a mí planear digamos, de una mejor manera las necesidades de compra y también planear de una mejor manera las necesidades que tienen los compradores para yo ofertar. Hay un tema
ya propiamente en el tema de facturación electrónica con una herramienta que nosotros manejamos que se llama iBill, que está conectada, repito, con estas otras herramientas en los procesos anteriores, en donde el proceso de recepción y emisión son más automáticos, en donde el comprador recibe la factura que emite el proveedor, esa factura eh, se sigue recibiendo por el medio tradicional a través del correo electrónico. Nuestra herramienta lo que hace es tomar esa información del correo electrónico y hacer unas primeras validaciones de ley y de negocio que están relacionadas directamente con, yo les mencionaba, con el proceso anterior. Ya no voy a tener una persona revisando el correo, validando si el proveedor existe, si cumple con algunas condiciones de ley, sino que con la información que yo y la aplicación que ya tengo, esas validaciones ya se hacen de una forma más automática. Y lo mismo con lo que tiene que ver con la orden de compra y la recepción de almacén, porque se toma y se hace una integración entre la orden de compra, bien sea generada a través de gestión de compra o a través de WIDOC, y hace esa primera validación. Entonces, la factura llegó, lo que hace nuestro sistema es tomar, validar primero la factura, ya no estamos validando el PDF que normalmente revisan las personas, sino el XML, lo asocia al centro de costos o a la obra que corresponde, ahí no va a tener una persona buscando a ver a qué obra corresponde, y hace una primera validación, un match con la información que viene de WIDO, en donde cruza esa información y esa orden de compra o esa recepción de almacén y lo asocia a esa factura, y ahí no va a tener una persona que imprima las órdenes de compra y empiece a adjuntárselas a las facturas y a validar si lo que compré o lo que recibí efectivamente es lo que me están facturando, sino que ya se hace una validación, digamos, más automática. Y a partir de ahí voy a tener, digamos, la tranquilidad de que los eventos que voy a registrar pues son los eventos que de la información más confiable en el tema de recepción. Entonces, todo esto me va a permitir ahorrar tiempo, disminuir errores y poder hacer ese registro de eventos de una forma más tranquila y rápida para poder hacer esas deducciones. Y finalmente, digamos que ya a lo que apunta todas estas resoluciones es un tema de factoring y de confirming, que si bien algunas empresas no están interesadas en hacerlo, pues para el tema de generación de eventos, pues sí es necesario. Y digamos que también hay un tema que no se menciona aquí, pero que también debería hacerse, y es toda esa información va directamente al sistema contable, es decir, ya no hay una persona digitando, sino que hay procesos de integración en donde la información viaja directamente al sistema contable y pueda seguir como su curso normal. Entonces, finalmente, ¿cuál es la invitación nuestra? Nosotros lo mostramos dentro de las herramientas que nosotros tenemos por la experiencia que tenemos y porque nos ha funcionado bien dentro de los clientes que nos mostró Angie al principio, que ya vienen trabajando con nosotros. Y la invitación es, no solamente es un tema de hay que cumplir con la normatividad, nos quedan solo 8 días, pero parte de lo que hay que hacer para cumplir con esa normatividad es automatizar procesos previos y posteriores. Y cuando, repito, hablo de automatizar, hablo de mejorar procesos. Algunas cosas seguirán siendo manuales en la medida que la DIAN vaya mejorando toda esta normatividad en documentos electrónicos, que no está acabada totalmente todo el ecosistema. Entonces, algunas cosas seguirán siendo manuales. La idea es poder automatizar la mayor cantidad de cosas con herramientas tecnológicas, pero al mismo tiempo mejorar ciertos procesos para que los procesos, en la medida que yo los voy ejecutando de la forma que son, pues los resultados van a ser los mejores. Esto es como lo que tenía para contarles desde el punto de vista del proceso. Bueno, no sé si de pronto alguien tiene alguna pregunta o consulta. Tenemos aún, nos quedan 15 minuticos para poder responderles las dudas o inquietudes que tengan. Bueno, creo que por el momento no hay preguntas. Sin embargo, aquí les compartimos
pues nuestros datos de contactos. Por si de pronto luego de la capacitación tienen alguna duda o inquietud, nos pueden también contactar a través del correo electrónico o el teléfono celular. Aquí nos llegó una pregunta. Nos pregunta Ángela María. ¿Los sistemas que enuncian son ERPs que tienen módulos financieros también? Dado que en este momento no tenemos todos los procesos optimizados y de manejo de activos. No sé si de pronto desees, Ángela, abrir el micrófono. No comprendí muy bien la pregunta. Angie, ¿cómo estás? No, la Bien, pregunta gracias. básicamente es si estos sistemas que anunció Andrés, que es Guido, Evil, ciberconstructores, son ERPs que integran todas las áreas, no solamente compras, sino también financiera y activos fijos, talento humano. Esa es la inquietud. A ver, no es un ERP, son diferentes aplicaciones que están enfocadas al tema de gestión de abastecimiento. Es decir, tiene que ver con contratos, tiene que ver con incluso con mano de obra, insumos y servicios, que son como parte de los elementos iniciales o fundamentales para la generación de facturas por parte de los proveedores. Y son sistemas que si digamos, cada uno tiene como una especialidad, están conectados, pero pues de ser un ERP específicamente no, con otros temas en este momento no. Ok. Bueno, el día de hoy también nos está acompañando Viviana Sharum. Ella es nuestra gerente de desarrollo de negocios y nos va a ayudar contestando pues algunas preguntas. Aquí hay una que nos dice que si el sistema de la DIAN ya está habilitado para la recepción de facturas electrónicas. Hola, buenos días para todos. Bueno, como lo comentó Angie en la capacitación, la plataforma del Radian está habilitada desde el 1 de agosto del año pasado. Y no para recibir facturas como tal, sino para recibir los eventos de las facturas que se reciben y que pues se emiten. Entonces, el Radian, si ustedes, hay empresas que ya están emitiendo estos eventos hace ya bastante tiempito y pueden consultar en la DIAN la información de los eventos de cada una de las facturas. Recepción como tal, pues no, hablamos de recepción de facturas electrónicas, no, hablamos es de eventos de las facturas electrónicas que se han emitido a través de un proveedor tecnológico o del software de la DIAN o si ustedes tienen un software que ajustaron para emitir esas facturas. Caterina Costa nos pregunta que si no se habilita el sistema para el Radian ahorita el 13 de julio, si hay algún tipo de sanción por parte de la DIAN. Sanciones como tal no hay, pero pues qué más sanción que tú no puedas, digamos que incluir dentro de la declaración o dentro de la devolución del IVA las facturas recibidas de este mes. Pero una sanción, no, en este momento no hay nada de la DIAN que haya dicho eso. Y también nos consulta que cómo se hace el proceso de la habilitación. Bueno, en ese caso, si es propiamente hablando de nosotros, con nuestra plataforma como proveedor tecnológico de documentos electrónicos, si llegaran a contratar el servicio con nosotros solamente de recepción de facturas, pues habrá que hacer un proceso de emisión de facturas
electrónicas, no para emitir las facturas que ustedes actualmente seguro están emitiendo con otro proveedor tecnológico, pero sí para emitir eventos. Esos eventos no son más que unos XMLs, igual que las facturas que hoy ustedes emiten. Entonces, la DIAN lo que indica es que hay que surtir el efecto de habilitación para emitir facturas electrónicas. Eso se hace asociando el proveedor tecnológico en la DIAN y emitiendo unas pruebas de habilitación. Luego de eso, ya simplemente es que ustedes empiecen a reenviar las facturas a la plataforma de nosotros y a emitir los eventos de esas facturas recibidas. Ok, Olga Palacios dice, ustedes ofrecen el servicio solo lo que exige la resolución 085 de acuse de residuo de la factura, acuse del residuo del bien y o servicio y aceptación de la factura. Sí, sí, eso pues es un servicio que ofrecemos nosotros y que como te digo puede ser solamente de recepción de facturas. Para acuse de recibido, o sea, digamos que nuestro servicio va incluso para hacer la factura a título valor. Esta capacitación pues tiene que ver con una partecita de la resolución 085 que comprende el tema del acuse de recibido de la factura y el acuse de recibido de los bienes y servicios, que son los eventos necesarios para soportar los costos de eventos pues soportar los costos dentro de la declaración de renta. Pero obviamente en el Radian hay muchos más eventos cuando yo quiero negociar la factura y quiero posteriormente pagar esa factura también. Entonces, digamos que con esta capacitación, pues vamos hasta estos dos eventos, pero pues nuestro servicio va para negociar la factura y pagarla. Ok. Algo que quería agregar ahí que también nos consultan mucho, digamos que las empresas, es si pueden tener un proveedor diferente para la parte de recepción. Y pues digamos que es algo que también que ustedes pueden pues tener, digamos que al día de hoy también hay empresas que llegan y nos dicen, nuestro proveedor actual no está manejando el tema de recepción de facturas. Y digamos que en ese caso ustedes pueden optar por tener un proveedor para el tema de recepción y otro para el de emisión. Aquí nos preguntan, ¿una empresa de régimen simple no responsable de IVA debería registrarse en el Radian y emitir los acuses de recibido de la mercancía y factura? No, pues recordemos que el tema del Radian es precisamente para soportar los costos para las deducciones de impuestos. En el momento de no tener esas deducciones, pues no sería necesario. Tendría que hacerlo en caso de que sus proveedores requieran negociar esas facturas. Pero para tenerlos como soportes de gastos y costos, no, pues porque no va a hacer ninguna deducción a sus facturas. Y tenemos una última pregunta que nos dicen, ¿el software gratuito de la DIAN ya se encuentra habilitado? Que si tienes de pronto algún conocimiento del tema. Sí, el software gratuito de la DIAN ya se encuentra habilitado para emitir este tipo de eventos. Listo, creo que ya no hay más preguntas, ya igual estamos también cumpliendo con el tiempo. Les agradecemos igual a todos por su asistencia y esperamos pues poder invitarlos a futuras capacitaciones. Que tengan un excelente día. Muchas gracias a todos. Gracias.